narcisista me echó a los 19 años por su nuevo bebé, pero años después me suplicó dinero, así que la hice creer que pagaría sus deudas y luego expuse su crueldad en línea. Fui echada de mi casa hace 6 años, cuando mi madre de 45 años, y mi padrastro de 49, tuvieron a mi media hermana. Mi madre me tuvo cuando era muy joven y sus abuelos y padres eran muy ortodoxos y estrictos, así que la obligaron a tenerme. Ni siquiera había querido contarles que estaba embarazada, pero desafortunadamente mi papá no lo sabía y se lo dijo antes de que ella pudiera decir algo. Según lo que he oído, ella se hizo la prueba de embarazo y, tan pronto como vio que los resultados eran positivos, él llamó a ambos padres y les contó todo porque pensaba que esta era una noticia que ella querría compartir con él. Ni siquiera esperó a preguntarle, lo cual fue bastante estúpido de su parte, pero de nuevo, así es mi papá. No hace falta decir que se separaron poco después de eso y, como nunca estuvieron casados, fue un proceso mucho más fácil. Mis padres se conocieron en la universidad y habían estado juntos por un año cuando quedaron embarazados, pero después de esta pequeña cosa que mi papá hizo, mi mamá lo dejó. Sin embargo, no pudo deshacerse de mí porque su familia ya lo sabía y dijeron que si interrumpía el embarazo, la desheredarían. Así que tuvo que seguir adelante con el embarazo. Sé la historia porque ella me la ha contado varias veces y sigue recordándome lo afortunada que soy de estar viva hoy en día porque, de haber sido por ella, nunca me habría tenido. Siempre es tan agradable escuchar eso de tu madre. Ella afirma que soy el resultado de la estupidez de mi papá, lo cual la irrita aún más conmigo de lo que normalmente lo haría. Por eso he sido criada para hacerme lo más invisible posible. Mis abuelos y bisabuelos se aseguraron de que yo naciera, pero no contaron con lo que me pasaría después de eso. Mi infancia fue dura, por decirlo menos. Ustedes ya saben cómo era mi madre, pero mi papá no era mejor. Mi mamá me odia porque no me quería y no me habría tenido de no ser por la presión familiar. También cree que fui la razón por la que no pudo avanzar en su carrera porque también tuvo que cuidarme mientras estudiaba y trabajaba, lo cual es justo, supongo, pero resentirme solo porque nací y tratarme mal como niña parece un poco excesivo. No me malinterpreten, no me faltó nada de niña porque mis abuelos eran los que pagaban todo, ya que mi papá no podía permitirse pagar la manutención. Así que tenía todo lo que quería, pero aún así sentía que no era más que una carga para mi madre y ella nunca hizo nada para hacerme sentir lo contrario. Nunca me habló amablemente ni me mostró afecto, y aun cuando lograba algo, nunca lo celebraba conmigo. Era como vivir con una compañera de cuarto muy gruñona que te odiaba sin razón y solo quería que te fueras tan pronto como pudieras. Por otro lado, estaba mi padre. Era mucho más dulce y agradable de estar cerca en comparación con mi madre, pero era igual de incompetente como padre, y estoy bastante segura de que cuando era niña definitivamente tenía algunos problemas con las drogas. No podía reconocerlo en ese entonces, pero ahora estoy segura de que era un drogadicto. Siempre hacía cosas raras y me decía tonterías, pero lo desestimaba como él tratando de ser gracioso la mayor parte del tiempo y no pensaba mucho en ello. Asistía a todas las fiestas y mis cumpleaños y cenaba con nosotros una vez al mes, pero mi madre parecía odiarlo también y siempre los escuchaba pelear sobre su comportamiento. Mi madre no me quería, pero estaba atrapada conmigo porque su familia había decidido que mi papá no era lo suficientemente capaz para cuidarme, y honestamente, no estaban equivocados. Tuvieron que decidir quién me criaría en su mayor parte antes de que naciera, y la familia de mi madre se aseguró de que ella asumiera la responsabilidad. Mi papá solo podía verme los fines de semana, pero incluso eso se implementaría solo después de que alcanzara cierta edad. Antes de los 10 años, vivía con mi madre a tiempo completo, y solo veía a mi padre un par de veces al mes, pero después se me permitió vivir con él los fines de semana. Fue un descenso porque, después de cumplir 10 años, me di cuenta de que mi padre definitivamente no estaba listo para ser mi padre. Vivía en un apartamento diminuto y era muy evidente que no podía permitirse el tipo de estilo de vida al que mi madre estaba acostumbrada, ya que él vivía en la pobreza y la sala tenía un olor distintivo a marihuana. También sabía que no podía mantener un trabajo por mucho tiempo, ya que mi madre se quejaba de eso todo el tiempo. Ella seguía diciéndome que, si mi padre no fuera un completo idiota, habría podido deshacerse de mí al menos la mitad de la semana, en lugar de solo el fin de semana, sin que su familia la acosara por ello. En casa de mi padre, me sentía bien, pero no me sentía cómodo porque sabía que tenerme allí le estaba causando problemas. Ya que obviamente no podía vivir con una sola comida al día, como él lo hacía. No obstante, él hacía un esfuerzo por animarme siempre que estaba en su casa. Así era mi vida de niño. Tenía que aguantar a mi madre y sus constantes recordatorios de que no me quería en nuestra casa cuando vivía con ella, y los fines de semana tenía que lidiar con mi padre en el estado en que se encontraba. Cuando tenía alrededor de 15 años, mi madre comenzó a salir con mi padrastro Jeffrey. No era un mal tipo, pero tampoco era un buen tipo,
simplemente era indiferente conmigo, y si soy honesto, eso era mucho mejor que mi madre y mi padre. Él no me hablaba, yo no le hablaba a él, y todo era pacífico. De todos modos, estuvieron juntos unos años y, cuando yo tenía 17, se casaron. 2 años después, anunciaron que estaban embarazados y realmente no me preocupé por eso porque no tenía nada que ver conmigo. Seguía con mi vida y con mi rutina habitual, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Cuando cumplí 18, decidí tomarme un año sabático en lugar de ir a la universidad y obtener algo de experiencia laboral para el futuro. Me arrepiento de esa decisión, debería haber ido a la universidad cuando tuve la oportunidad, ya que mis abuelos estaban dispuestos a pagarla. Pero unos meses después de mi 18º cumpleaños, mi madre y sus padres tuvieron una pelea muy fuerte por alguna tontería que ni siquiera recuerdo, y dejaron de hablarse. Esto también significó que dejaron de enviarme dinero y quedé por mi cuenta. Afortunadamente, estaba trabajando como pasante en ese momento, así que estaba ganando algo de dinero. En mi 19º cumpleaños, comencé a solicitar ingreso en universidades y mi madre tenía 7 meses de embarazo en ese momento. Aún así, no me dijo nada sobre lo que iba a pasar cuando naciera mi hermanastra. Sin embargo, justo una semana después de que mi hermanastra naciera y mi madre hubiera vuelto del hospital, ella y Jeffrey me sentaron y me dijeron que tenían algo importante que decirme. Me sorprendió un poco porque no podía imaginar nada que mi madre tuviera que decirme que pudiera ser algo bueno. Cuando comenzaron a hablarme, me dijeron que necesitaban las habitaciones de la casa. Ahora que había nacido mi hermanastra, iban a contratar a una niñera a tiempo completo y necesitaban darle una habitación para que se quedara. Estaba el dormitorio principal, que usaban mi madre y Jeffrey, estaba mi habitación y también había una habitación de invitados. Pero mi madre me dijo que iban a repintar la habitación de invitados y convertirla en una guardería. Y, por supuesto, no podían dejar que nadie entrara en su propio dormitorio, así que era hora de que me fuera de la casa porque ya tenía 19 años y, como adulto, no tenía razón para seguir viviendo con mis padres, ya que se estaba volviendo raro y necesitaban su privacidad. Me pareció bastante impactante porque, aunque legalmente era un adulto, todavía necesitaba un hogar porque eventualmente tendría que volver de la universidad y necesitaría un lugar al que ir. Le dije esto a mi madre y ella me dijo que, cuando necesitara regresar, simplemente podría ir a vivir con mi padre. Pero eso no era posible porque, en ese momento, mi padre se había convertido en un adicto serio, no solo tenía el problema de drogas. Era malo, incluso si solo era raro. También había desarrollado una adicción al juego, y su casa no era el tipo de lugar al que alguien quisiera ir. Obviamente, no podía ir a vivir con mis abuelos porque no tenían comunicación con mi madre, y si no querían hablar con mi madre, no había posibilidad de que quisieran hablar conmigo, porque para ellos yo solo era una extensión de mi mamá. Esta es también la razón por la que nunca había tenido que preocuparme por el dinero antes, porque como mis abuelos querían cuidar de mi madre, también querían cuidarme a mí. Pero una vez que su relación se acabó, la nuestra también, y lo sabía porque había intentado volver a ponerme en contacto con ellos varias veces, pero sin suerte. Era bastante malo que me estuvieran echando, pero también tenía que empezar a pensar en cómo iba a pagar mis estudios universitarios, porque mientras estaba solicitando ingreso, simplemente había asumido que mi madre lo haría por mí. Sabía que ella me odiaba, pero pensé que ir a la universidad significaría que estaría lejos de ella y de la familia, y no querría que fuera así. Pero cuando me dijo que me estaba echando de la casa, le pregunté si estaría dispuesta a pagarme la universidad, y ella solo se rió en mi cara y dijo que no solo me estaba echando, sino que también estaba cortando cualquier lazo que tuviera conmigo, porque había cumplido su tiempo y, ahora que ni siquiera estaba en contacto con sus padres, no tenía razón para mantenerme con ella. Me sorprendió que alguien pudiera ser tan cruel y terminé llorando, pero ella solo hizo una mueca y me dijo que si iba a llorar, prefería que lo hiciera fuera de la casa, porque estaba arruinando la vibra de lo que se suponía que debía ser un día feliz. Antes de ese día, nunca le había dicho nada a mi madre porque no quería discutir con ella ni perder mi tiempo, pero ese día decidí defenderme, porque no iba a ser echado de la casa en silencio. Saldría pataleando y gritando, pero le haría saber exactamente lo que pensaba de ella. Le dije que era una madre terrible y siempre lo había sido, y que en realidad me alegraba deshacerme de ella finalmente, y que estaba seguro de que mi vida sería mucho mejor sin ella. Ante eso, ella simplemente se dio la vuelta y me dijo que no le importaba nada de eso y que solo quería que me fuera, porque ahora que ella y su esposo tenían una hija de verdad, no me necesitaban más, y yo era tan indeseado como antes, si no más. Me derrumbé una vez más y creo que fue, en general, el peor día de mi vida, pero aún así me recompuse un poco más tarde, empaqué mis cosas y salí de la casa para nunca más mirar atrás.
Una vez que me fui, me dirigí directamente a la casa de mi papá y sabía que, sin importar en qué estado estuviera, iba a corregirlo y aprovechar al máximo mi situación, porque no iba a dejar que ambos padres y su actitud despreocupada arruinaran mi vida. Cuando llegué, me di cuenta de que mi papá estaba en muy mal estado y su casa estaba aún peor. Ni siquiera podía decir la última vez que había sido limpiada a fondo por su apariencia. Había basura por todo el suelo y probablemente no se había duchado en mucho tiempo. Sabía que no había tenido un trabajo durante casi un año en ese momento. Estaba perdiendo dinero a diestra y siniestra porque tenía una adicción al juego. Tuvo suerte de que su padre hubiera fallecido un par de meses antes y le dejara una gran cantidad de dinero que ahora estaba despilfarrando. Tan pronto como llegué, mi papá trató de decirme que estaba feliz de verme, pero estaba demasiado drogado para decir algo. Solo me sonrió y pensó que sería suficiente, pero yo no estaba de humor. Ya había tenido un día muy malo y simplemente no podía soportarlo más. Tenía un porro que estaba fumando, así que me acerqué a él y se lo quité de las manos, porque iba a asegurarme de que se levantara como padre e hiciera todo por mí, lo que no había hecho en toda mi vida. No iba a dejar que sus malos hábitos arruinaran mi vida, así que le dije que estaba allí para quedarme bien, porque mi madre me había echado de casa y ahora él tenía que compensar todo lo que no había hecho por mí y realmente cambiar su actitud. Pensó que estaba bromeando e intentó recoger su porro del suelo, pero fue entonces cuando perdí la paciencia y terminé dándole una bofetada a mi padre en la cara. Me arrepiento, no debería haber hecho eso, pero estaba perdiendo la cabeza por mi futuro y perdí de vista lo que era importante en ese momento, así que terminé haciendo eso. Sin embargo, no condujo a nada malo, así que supongo que estaba destinado a suceder. Cuando le di la bofetada, comencé a disculparme de inmediato, pero él estaba realmente enojado, así que se fue a su habitación y cerró la puerta. Solo había una habitación para empezar, así que decidí quedarme en la sala de estar. Pero a la mañana siguiente, fue mi padre quien vino a mí y me preguntó qué había pasado exactamente la noche anterior. Ya se había despejado para entonces, así que le conté todo con gran detalle y le dije que ahora necesitaba su ayuda y quería que cambiara su actitud porque quería un futuro mejor para mí, y para eso necesitaría su ayuda y cooperación. No podía simplemente jugar y estar drogado todo el día como solía hacer. Estaba un poco sorprendido de que mi madre me hubiera echado y la llamó para preguntarle al respecto, pero ella no respondió. Así que ese fue el día en que se decidió que viviría con él. Y como no tenía dinero, no podía permitirse enviarme a la universidad, pero me prometió que haría lo mejor que pudiera para ser un mejor padre para mí porque esa bofetada realmente lo hizo volver a la realidad de una manera importante. No fue fácil y fue una subida cuesta arriba desde ese punto en adelante, y mi padre recayó en sus viejos hábitos varias veces en el transcurso de los siguientes años, pero aún me quedé a su lado y me prometió que seguiría intentando mejorar. No pude ir a la universidad, pero tampoco podía desperdiciar mi tiempo en casa. Así que decidí postularme a algunas empresas para pasantías y me aceptaron en algunas de ellas. Pagaban bien, pero no lo suficiente para mantener un estilo de vida agradable ni para pagar la universidad, porque si me inscribía en la universidad tendría que dejar mi pasantía y entonces no tendría dinero. No estaba lista para pedir un préstamo estudiantil porque en ese momento no estaba segura de si mi padre podría mejorar en la vida y no quería cavar un hoyo del que no pudiera salir, así que me dediqué a trabajar y, siempre que no estaba trabajando, hacía las tareas del hogar porque la casa tenía que estar limpia y no podía permitir que mi padre viviera como había vivido durante tanto tiempo. No era la única que buscaba trabajo, mi padre también estaba haciendo lo mismo, pero como no había trabajado durante mucho tiempo y tenía una cierta reputación debido a sus anteriores empleadores, quienes no lo apreciaban porque siempre estaba drogado en el trabajo, le resultaba mucho más difícil que a mí y también era mucho más frustrante para él porque su hija traía dinero a casa pero él no, y eso naturalmente lo ponía de los nervios. Sin embargo, ninguno de los dos tenía a dónde ir, así que, a pesar de todo, tuvimos que mantenernos juntos y enfrentar todo juntos, y entonces, finalmente, hace unos 3 años, algo grandioso nos sucedió. Mi padre estaba trabajando como gerente de una tienda, pero apenas le pagaban y las horas eran largas. Yo estaba trabajando como contadora y pagaban un poco mejor, pero era un trabajo de escritorio muy tedioso. Sin embargo, una de mis amigas, que vivía en otro estado, me dijo que su padre estaba expandiendo su negocio y abriendo una nueva ubicación en mi ciudad. Esta amiga mía, Aggie, me conocía desde que estábamos en la escuela secundaria. Sus padres se divorciaron y ella se mudó a otro estado con su padre, pero vuelve durante las vacaciones cada año para visitar a su madre, y es entonces cuando nos reunimos generalmente. Ella sabía todo sobre mí y conocía los problemas por los que había pasado en los últimos años. Incluso me había ofrecido ayudarme con la matrícula universitaria, pero no podía aceptar dinero de ella porque entonces sabría que le debía dinero y no podía vivir con eso.
Me había negado a aceptar dinero de ella y de su padre, aunque estaban felices de ayudarme y eran bastante ricos, ya que su padre tenía un negocio de suministros de oficina. A gran escala decidió expandirse recientemente. Ella me contactó para informarme que tenía una oferta de trabajo para mí porque sabía que estaba buscando algo. Me asustaba un poco que ella estuviera haciendo esto como un favor para mí, así que le pregunté al respecto. Me dijo que su padre no habría considerado a alguien de mi edad para una posición así, pero que ella lo había convencido porque sabía que yo podía hacerlo y que tenía la motivación y la ambición necesarias. Ella confiaba en mí y sabía que era lo suficientemente capaz para manejarlo. Técnicamente era un favor, pero me aseguró que también tenía fe en mí y por eso me estaba haciendo este favor. Así que me pidió que me convirtiera en el enlace corporativo para ellos y yo acepté felizmente esa posición. Venía con una mejor paga y tendría que trabajar más horas, pero estaba encantado de hacerlo. También le pregunté si habría una oportunidad para mi padre y, dado sus cualificaciones y experiencia laboral pasada, decidieron nombrarlo gerente de almacén porque tenía experiencia en ese campo y había trabajado en esa posición antes. Así que nos arreglamos y esa fue la primera vez que algo bueno nos pasó. Desde entonces, las cosas solo han ido bien y mi padre y yo estamos mucho mejor ahora. Ha dejado la marihuana por completo y ya no juega tampoco. Nos hemos mudado a una casa mucho mejor en un vecindario más agradable y hemos estado viviendo aquí durante los últimos 2 años. Las cosas van muy bien y no podría pedir más, realmente. Hace 6 años no me hubiera imaginado en esta situación, pero aquí estoy. En cuanto a mi madre, no tuve contacto con ella después de dejar la casa y no tengo idea de lo que ha estado haciendo todos estos años, pero hace 2 semanas me contactó y me dijo que necesitaba mi ayuda. Sonaba bastante desesperada y pude notar que algo serio había ocurrido, así que decidí escucharla. Al parecer, mi madre había dejado su trabajo poco después de que me fui y ella y Jeffrey habían iniciado su propio negocio, pero desafortunadamente había estado fracasando durante mucho tiempo. No sé por qué, pero siguieron invirtiendo en él y poniendo dinero en un lugar donde sabían que no estaban obteniendo ningún retorno. Sorprendentemente, terminaron arruinados y ahora tenían muchas deudas, estaban vendiendo todo para pagar a todos los que les habían prestado dinero, pero aún así no era suficiente. Mi madre había oído por un pariente que mi padre y yo nos habíamos mudado a una mejor casa. Así que asumió que estábamos bien ahora y pensó que sería una buena idea llamarme y pedir ayuda. Ni siquiera se disculpó, solo dijo que deberíamos dejar todo en el pasado y poner nuestras diferencias a un lado porque esto no solo se trataba de ella, también tenía una hija pequeña cuyo futuro estaba en juego y... Si yo tenía algo de bondad en mi corazón, entonces los ayudaría y pagaría algunas de sus deudas. Pensé que era muy audaz de su parte pedirme ayuda después de lo que me había hecho pasar y, solo para molestarla, decidí estar de acuerdo con ella en la llamada telefónica y seguirle el juego. Pero, la verdad, no tenía ninguna intención de darle dinero o pagar sus deudas. Aún así, le dije que iba a investigar y ayudarla solo porque me sentía vengativo. Durante unos días la mantuve engañada y hablé con ella todos los días mientras me contaba sobre sus finanzas y demás. La escuché sabiendo que no iba a contribuir en absoluto y que todo esto era una farsa, pero ella no lo sabía. Esperaba que se disculpara o algo, pero esa disculpa nunca llegó, y eso me hizo sentir mucho menos culpable por lo que estaba a punto de hacer. Hace 2 días, finalmente me preguntó cuándo le iba a enviar el dinero. Así que le dije la verdad, que no le iba a enviar nada y que había sido engañada. Le recordé lo que me había hecho pasar todos esos años atrás y no solo eso, sino la forma en que se había comportado conmigo durante toda mi infancia. Fue una tonta al esperar que la ayudara después de todo lo que sucedió y ni siquiera se había disculpado conmigo. Ella no tenía ninguna razón para esperar nada de mí. Ella era una persona horrible y una madre terrible, y yo iba a asegurarme de que todos lo supieran. Así que colgué antes de que pudiera decir algo e hice una publicación sobre todo. Narré toda mi historia e incluso incluí la parte en la que mi madre había venido a verme hace 2 semanas suplicándome ayuda y actuando como si tuviera derecho a dinero y contribución. Era simplemente ridículo y estúpido de su parte, y quería que todos lo supieran, por eso lo hice. Personalmente, no veo nada malo en ello, pero mi padre piensa que me pasé de la raya y que no debería haberlo hecho. No sé cuál fue la reacción de mi madre, porque después de esa llamada básicamente la bloqueé en todas partes, pero sé que mis parientes todavía pueden ver la publicación y todos los que conocían a mi madre ahora saben lo que ha estado haciendo y cómo me trató en mi infancia. Creo que era necesario exponer a mi madre porque siempre había fingido ser una persona realmente dulce y una mujer exitosa y orientada a su carrera, pero bueno, eso era una mentira. Ahora creo que hice lo correcto, pero mi padre piensa que no debería haberle dicho nada y simplemente haberla ignorado la primera vez que se acercó a mí por ayuda, en lugar de seguirle el juego y esas cosas, porque eso es cruel.
Y lo admito, fue cruel, pero esa era la intención detrás de ello. Ella había sido cruel conmigo toda mi vida, creo que esto era juego limpio. No estoy en una película, no necesito hacer todo bien y dar un ejemplo para otras personas. Puedo simplemente hacer lo que quiero. Pero, de todos modos, mi padre piensa que me pasé de la raya y ahora insiste en que me disculpe. Así que, soy ida por prometerle a mi madre tóxica y distanciada que la ayudaría a pagar sus deudas, pero luego echarme atrás en el último minuto y exponerla en línea. Actualización 1. Hola. Tomé el consejo que la mayoría de ustedes me dio y decidí sentar a mi padre y hablar con él al respecto, y en realidad funcionó, lo cual fue agradable. No había sido realmente un padre activo durante la mayor parte de mi infancia, o en absoluto para ser honesto. Siempre estaba drogado y no parecía importarle nada, así que obviamente no recordaba la mayoría de las cosas. Pero luego le recordé lo horrible que mi madre solía tratarme y como básicamente no tenía a nadie porque, aunque a él le gustaba tenerme cerca, no estaba realmente allí para mí. Eso logró hacerle darse cuenta de que lo que hice venía de un lugar de ira y resentimiento, y lo había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Así que lo que hice no fue lo correcto y definitivamente no fue lo moral o ético, pero sí me dio una salida para la frustración y la ira de todos esos años, probablemente fue bueno para mí. Así que él entendió y dejó de decir que necesitaba disculparme con mi madre. Ella nunca se disculpó conmigo por nada de lo que me hizo pasar y, además de eso, tuvo la audacia de esperar que la ayudara. Era un nivel de derecho completamente nuevo. No se ha puesto en contacto conmigo desde entonces y ha pasado casi una semana. Sé que todos están hablando de ello porque he recibido muchos mensajes preguntando por mi madre, pero no estoy realmente interesado en hablar con otras personas al respecto. Publiqué todo lo que tenía que decir, no tengo nada más que añadir y ahora tengo mucho trabajo que hacer también, así que no tengo tiempo para este drama. Lo hecho está y ya pasó. Actualización 2. Mi madre finalmente se puso en contacto conmigo hoy después de casi 2 semanas sin contacto. No tenía mucho que decir, solo me dijo que nunca debería haber confiado en mí y que lamentaba haber tenido un hijo como yo. Pero está bien, el sentimiento es mutuo. También lamento haber tenido una madre como ella y preferiría haber sido huérfano que haber pasado mi infancia con ella. Me dijo que gracias a mi pequeña publicación no podía vivir en esta ciudad más y que decidió mudarse porque la vergüenza y la humillación eran demasiado. Así que, según ella, finalmente conseguí lo que quería, pero sinceramente no me importa dónde esté. Ella y yo no hemos estado en contacto durante mucho tiempo y no me importa dónde viva, así que eso es algo en lo que está muy equivocado. Pero está bien, ella es una narcisista y tiende a hacer que todo se trate de ella, así que esto no es una gran sorpresa. De todos modos, estoy contento de que se esté mudando y de no tener que hablar con ella de nuevo porque la he bloqueado. Actualización 3 y última, ha pasado un mes desde que mi madre se mudó y las cosas han estado tranquilas. Ya no tenemos contacto, pero he oído de algunos de mis parientes que aparentemente ha cortado a toda su familia y no está hablando con nadie. Bien por ella, supongo. Mi padre y yo seguimos estando bien, y de hecho mi padre acaba de recibir un aumento, así que todo está bien y no puedo quejarme. De like si llegaste hasta aquí, te agradecería si dejases un comentario y comentases qué te ha parecido la historia.